Señores, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga de manera especial. Hoy tenemos un pastor con nosotros, que la cual nos traerá un poderoso testimonio de quién él era antes de ser cristiano y cómo fue su conversión en el Evangelio. Así que Dios le bendiga, ministro, preséntete. Amén. Dios te bendiga, Luis Paredes, de una manera especial. Un placer, un gozo compartir contigo. Mi nombre es Wilkin del Carmen, pastor evangelista por la misericordia de Dios. Amén. Amén, pastor, mucho gusto. Hay una audiencia que quiere saber quién era Wilkin antes de llegar al Evangelio y cómo fue su encuentro. Usted es pastor, ¿verdad? Sí. Y cómo fue su encuentro con el Señor y cuál ha sido su experiencia en el Evangelio y cómo usted llegó al pastorado. Yo quiero que usted se exprese. Vamos a irnos punto a punto. Yo quiero que primeramente usted me diga cómo usted tuvo un encuentro con Dios, cómo usted aceptó al Señor, cómo usted llegó al Evangelio. Amén, amén. Vuelvo y digo, es un placer. Bueno, yo me convertí a los 13 años. Mi experiencia fue que a los 13 años yo fui maltratado desde niño, pero cuando a los 13 años ya tenía un poco más de conocimiento, mi madrastra era cristiana y me predicó un día y me habló de que el infierno existe, que el mundo se iba a acabar con fuego, y entró un temor en mí, un miedo, y ella me invitó a la iglesia y yo fui a la iglesia con ella ese día, pero yo desde chiquito me gustaba escuchar a la gente tocando palos en el mundo y yo tenía esa música por dentro de tocar palos con la gente grande, y los niños agarraban lata y tocaban. Entonces ese día que voy a la iglesia, eh, veo el culto, los músicos están tocando, yo me acerco a los músicos y uno de los músicos me entrega un sincero que se tocaba con un palito, y yo estoy tocando y estoy gozoso, y el lamento que yo sentía, que yo tenía, el miedo que yo sentí cuando me predicaron del fuego, del infierno, se me convirtió en gozo, en alegría, ese lamento, ese temor que yo tenía, y esperé que el culto se acabara y le dije al pastor, yo quiero hoy recibir a Cristo. Yo tenía 13 años, ahí empezó el evangelio en mí. Tremendo, tremendo. Qué experiencia. Fuiste a la iglesia y tuviste la convicción de aceptar al Señor. Pero tú dijiste que tú sufriste mucho cuando niño. Tócame un punto acerca, o sea, en qué área sufriste, porque hoy en día hay muchos niños que han sido sufridos y están sufriendo para que los padres quizá tengan un poco de precaución en esa área. Cuéntame de eso. Lo que pasa es que yo soy huérfano de madre. Okay. Cuando yo nací, a los 2 meses, mi madre murió. Ella tenía una gripe y se mojó en la agua lluvia y se enfermó, no comía. Y a los 2 meses de yo nacer ya murió. Entonces de ahí en adelante, al ser huérfano, fui maltratado eh, por verbalmente y con golpes por mi madrastra. Entonces, de ahí, Maltrato psicológico. exacto. Entonces, de ahí en adelante, a los 13 años, Dios tocó mi vida, tocó mi alma. ¿Por qué? Porque yo venía sufriendo y venía creciendo con raíces de amargura dentro de mí y con odio y con cosas en la mente para mañana yo ser alguien malo y hacer cosas malas. Pero a los 13 años Dios me rescató. Antes de tú llegar al Evangelio, a la edad de 12 años, 11 años, ¿tú llegaste a hacer alguna travesura por ese odio, ese rencor, ese remordimiento? Sí, yo tenía, incluso por el maltrato que yo sufrí, yo estaba preparando un palo que le clavaba clavos de un lado y del otro lado, clavos de cada lado. Dios Y yo mío. decía en mi mente, con este palo que voy a acabar cuando yo crezca. Wow. O sea que hay niños que crecen en hogares, a veces son huérfanos y muchas veces están en la calle delincuenteando, están llenos de maldad, de odio, de resentimiento, matando y haciendo cosas incoherentes, cosas inapropiadas. Es por falta de una cobertura paternal o maternal. Cierto, ¿verdad? Porque cuando un Sí, padre no está o una madre no está y no responde, al abusar de ellos, siembran ese odio. sí. Pero le damos gloria a Dios que Dios te rescató. Pastor, ahora después que usted viene al Evangelio a los 13 años, ¿cómo fue su inicio en el Evangelio? Bueno, mi inicio fue, eh,
la música. Yo empecé a aprender a tocar otros instrumentos aparte de lo que yo tocaba, porque yo tocaba palo, era para el mundo, pero ahora es para la iglesia, para Dios. Yo aprendí a tocar la güira, aprendí a tocar la tambora, la conga, la batería, la percusión, y ahí empecé en el evangelio, eh, eh, a cantar, a ensayar, adoraciones en medio de la música. Y luego de ahí, eh, un día me invitaron a predicar. Y cuando me invitaron a predicar a una iglesia, yo duré 40 minutos predicando y todo el mundo estaba sorprendido porque Dios me dio muchas palabras. Y prediqué, de ahí empezó una experiencia muy linda en cuanto a ser predicador. Predicador. ¿Tú sentiste ese llamado, esa convicción? Dios trató contigo y te dijo que te llamaba a las prédicas. Sí, entonces de ahí en adelante, al Dios llamarme en ese ministerio, entonces empecé una búsqueda con Dios. Ok. Háblame de esa búsqueda, háblame de esa búsqueda. ¿Cómo comienza esa búsqueda? Esa búsqueda empieza que Dios me dice, eh, suelta la cama y entrégale el colchón a tu papá y vete para la iglesia hasta que no te cases, Wow, no te pares del piso. wow, Y yo solté la cama y me fui para la iglesia y no solté el piso hasta que no me casé. wow. Hasta que no te casara. ¿Cuántos años duraste en ese proceso, ministro? 14 años en el Dios piso de la mío. iglesia. Wow, 14 años en el piso de la iglesia, haciendo silicio, Haciendo silencio, buscando a Dios, buscando hasta a Dios. que no te casara. Hasta detrás del púlpito, en el altar me tiraba una sábana encima del altar y ahí mismo me tiraba a buscar a Dios. Ahí empezó Dios a tratar conmigo. Dios mío, ¿tú tuviste alguna experiencia, buenas o malas en cuanto a eso? Porque cuando alguien se dedica, hermano, y se decide buscarle a Dios, viene crítica, viene levantamiento, pero cuando Dios manda, Dios respalda, ¿verdad? Pero ¿qué la gente decía? ¿Qué experiencia tú tuviste, sea con el Espíritu Santo, con algún levantamiento, con algo que te haya marcado en ese entonces? Bueno, una de las cosas que más me marcó a mí fue la primera vez escuchar la voz de Dios. Dios mío. Porque fue una experiencia demasiado fuerte para mí, linda y hermosa. Porque mi pastora un día me dijo, va a predicar en la iglesia. Y yo me sentía gozoso y me metí. Ese día estaba en el silicio normalmente. Pero ese día yo estaba de día en retiro, en ayuno, buscando a Dios porque voy a predicar Tremendo. al otro día. Y cuando yo estoy en el piso de la iglesia, escuché la voz de Dios que me habló audible y me dijo, fulana de tal, tú le vas a ministrar y salí corriendo de la iglesia. Abrí la iglesia y cerré y salí corriendo. Y la voz hablándome y yo corriendo. Y yo diciéndole, Dios, yo predico, pero no ministro. Dios mío. O sea, Dios te habla audible. Sí. Yo escucho la voz de Dios y Dios te dice, profetiza a la fulana, ministra a fulana y saliste corriendo. ¿Por qué saliste corriendo, ministro? Yo miraba para todos lados, ¿quién que me está hablando? Y Dios habla, ministra, y Dios, Dios, yo voy a predicar, pero yo no voy a ministrarle a nadie. Tú estabas como Samuel. Yo estaba corriendo. Como Samuel, porque Samuel Dios lo llamó varias veces y él fue y le preguntó a Elí. Y Elí le dijo, no soy yo. Cuando llega la voz por tercera vez, di, Señor, heme aquí. O sea, que tú tuviste esa experiencia. Esa experiencia yo la tuve. ¿Cómo? Yo creo que tú me detalles un poquito de eso más, porque la gente duda de que Dios habla. La gente duda de que Dios trata con personas, porque tú dejas 14 años, o sea, vivir 14 años en silicio, dejar tu cama, tu comodidad y buscar a Dios, y entonces Dios te habla. Hay gente que no cree en eso. Hay gente que dicen que eso es fanatismo, que eso es locura. ¿Qué tú le aconsejas a cualquier persona que viva lo mismo que Dios lo está mandando, o sea, que Dios te mandó a hacer? Lo que pasa es que hay un secreto, hay un misterio. Sí. Para nosotros decir que conocemos a Dios y que somos amigos de Dios, hay que tener una relación con Dios. Porque yo no puedo decir, Paredes, tú y yo somos amigos y tú y yo no tenemos diálogo. No hablamos, no nos juntamos, no compartimos. Entonces, con Dios, para nosotros ser amigos de Dios y tener experiencia con Dios, hay que tener una relación con Dios. Y la misma palabra nos dice que entremos en el secreto, en el aposento con Dios. Y el Padre que nos escucha en el secreto, nos recompensará luego en público. Amén.
O sea, hay que cultivar una relación con Dios para tener experiencia con Dios y Tremendo. escuchar. O sea, cuando tú empiezas a buscar a Dios, Dios empieza a revelarse. Porque el que busca, encuentra. Amén. El que llama, se le responde. Amén. El que toca, se le abre puerta. Tremendo. Buscaste, encontraste, Dios te habló y sucesivamente. Pero después de esa experiencia que tú saliste corriendo, ¿todo terminó ahí o cómo Dios te llevó a que tú dé el mensaje que Él te transmitió? Que él depositó en tu espíritu. Cuando Dios manda, Dios respalda. Sí. A pesar de todo, aunque había ciertos temores, porque en el inicio de uno como predicador, el temor de uno es uno decir algo que Dios no le haya mandado a decir. Perdón, escuchen eso, predicadores. Ustedes que viven diciendo así dice Dios, eso tiene un peso. Oiga esto, Dios le habla y él sale corriendo porque tuvo temor de no decir algo que la gente quede confundida. Dios hablándole. Hoy en día hay una corriente de predicadores y de personas emocionistas que dicen Dios me habló sin Dios hablarle. Sin embargo, al pastor, cuando Dios lo llamó, Dios le habló y él no quería hablar. O sea, ese temor perduró ahí o tú entregaste el mensaje. ¿Cómo tú pudiste identificar que esa fue la voz de Dios y que Dios te estaba mandando a dar ese mensaje? Bueno, mira, son varios procesos. Sí. Porque a veces uno recibe una palabra en el inicio, ahora mismo, a la corta o a la larga, como quiera tú vas a dar el mensaje porque Dios manda. Y como quiera tú vas a tener que hacer, tú quieras o tú no quieras, porque es Dios. Amén. Ahora, en la experiencia mía, para poder acudir al llamado completo, de poder ministrar con libertad y de poder decir, así dice Dios, yo tuve que pasar el proceso y de pedirle a Dios confirmaciones de las cosas que Dios me estaba revelando. Ahora, cuando en mi inicio, que Dios me dio nombre, yo ese día en la noche predico y tuve que llamar a las jóvenes porque Dios me tenía eso ahí en el oído, era caliente. Habla, llámala. Y tuve que llamar. Ahora, la evidencia, cuando yo la llamé fue que Dios me dijo, te voy a dar una señal ahora y tú verás. Y cuando yo toqué la joven, no había nadie atrás, cayó, ¡bum!, en el piso. Y dije yo, se rompió un hueso. Gloria. Y cuando cayó, se paró normal. Y dijo, oh, pues no le pasó nada. Y dijo Dios, viste que fui yo. Dios cuando mío. Yo toco, cuando soy yo quemando, yo no voy a dejar que se dé un golpe. Gloria a Dios. Porque la palabra va a traer evidencia de lo que Dios te reveló y se va a ver y el público va a mirar lo que Dios te está diciendo con señales, que no es inventando. O sea, cuando Dios manda, Dios respalda. Amén. Y cuando la joven se levantó, ella testificó bajo un grito, porque la palabra que Dios me dio, ella la recibió y así mismo era. O sea, esa fue tu primera experiencia. Esa fue mi primera experiencia. Y háblame, después de ahí en adelante, ¿cómo tú seguiste escuchando la voz de Dios? Hoy en día hay gente que escucha la voz de Dios y no saben identificarla. Hay gente que Dios le habla y ellos tienen miedo de transmitir el mensaje. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiera fluir en el don profético, que está escuchando la voz de Dios y no quiere desplazarse quizá por miedo, por inseguridad y todo eso? Ya que usted tiene la experiencia de que escuchó la voz de Dios y pudo ver el respaldo de Dios, ¿qué tú le aconsejas a cualquier joven, cualquier pastor, cualquier nuevo creyente que esté llamado al ministerio y Dios le está enviando a dar un mensaje y no lo quiere dar por temor? Mira, en el ministerio, cuando uno está empezando, que uno empieza a conocer a Dios, en medio de la búsqueda que Dios empieza a hablar, van a llegar los temores. Eso es a todo el mundo, a todo el que inicia un ministerio, eso le va a llegar en realidad. Ahora bien, mucha gente vimos en la Biblia, por ejemplo, te voy a mencionar uno, que fue Gedeón. Gedeón, Dios le habló una palabra fuerte, pero cuando Dios le habló de que le iba a entregar a sus enemigos en sus manos, ¿qué aconteció? Que él empezó a pedirle señales a Dios para él ir. Y él empezó a decirle a Dios, si la hierba, el rocío, amanece mojada, yo voy. Y Dios le cumplió. O sea, Dios le contestó por su misericordia.
Y así mismo fue cuando amaneció. Pero era lógico, Exacto. el rocío. Pero él invirtió otra señal y dijo, si amanece seco, que lógicamente por la mañana amanece la hierba mojada. Exacto. Dijo, si amanece seco, entonces yo iré. Entonces Dios les contestó, porque conforme a la relación que tú haces con Dios, cuando tú empiezas a buscar a Dios y Dios empieza a hablarte, tú quieres señales de Dios. Tú quieres que Dios te diga, cuando tú tienes ese temor de que tú no quieres hacer algo que no sea de parte de Dios, de pasar vergüenza, de profetizar algo que no sea de Dios, que no fue Dios que te mandó. Ahora, cuando ya por la relación que tenemos, por la intimidad que tenemos, que empezamos a conocer, identificamos la voz de Dios y por la experiencia que ya tenemos, ya podemos ministrar con toda seguridad, Wow, sin tremendo. miedo. ¿Por qué? Porque ya va a llegar un momento, Luis, que Dios te va a decir, no me pidas señal. Oye, ¿por qué? Porque ya tú le conoces. Tremendo. El que no le conoce pide señal. Y no es malo, porque es que quiere conocer. Exacto. Entonces, cuando ya tú conoces, ya tú no vas a pedir señal. Ya cuando Dios te dice profetiza, tú estás seguro. Porque primero tú pasaste el proceso para llegar ahí. Llegó un momento que Dios te dio una palabra y Dios te dijo, dila. Y tú dices, no, estoy dudando. La duda está llegando. El enemigo te está diciendo, no. Y Dios te está diciendo, soy yo que te estoy hablando. Y de repente, ese proceso tú le dices a Dios, no, yo no, me voy a quedar callado. Y en tu mente, que Satanás no está escuchando lo que tú le estás diciendo a Dios, viene alguien de parte de Dios y te dice Dios, que hable, que soy yo que te estoy mandando. ¿Por qué tú dijiste eso dentro de ti? Y lo que tú dijiste dentro de ti, tú no se lo dijiste a nadie, fue Dios que lo escuchó. Pero Dios les plació revelárselo a otro para que tú te des cuenta que Dios te está hablando. Tremendo. Tremendo, wow. Tremendo, tremendo. Señores, ya casi para concluir, agarre este mensaje, es un mensaje muy poderoso donde el pastor de Dios, el pastor Wilkins del Carmen, está testificando cuál fue su inicio y cómo comenzó a escuchar la voz de Dios. Eso es algo muy interesante porque hay muchas personas que necesitan escuchar esto para fluir en el llamado. Después, pastor, vamos a hablar cómo le fue el ministerio en el evangelismo, en el ministerio evangelístico. Amén. Y cómo te llegó al pastorado. Eso vamos a tener que hacer una segunda parte y otra Amén. Tercera parte. Mi gente, yo para concluir, quiero que el pastor haga una oración por todos los que están conectados acá, que están viendo ese video, que van a ver este video más adelante. Yo quiero que usted haga una poderosa oración para Amén. Concluir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias en este momento, Dios, por permitirnos, Dios, poder compartir de esta experiencia que hemos tenido en ti, Señor. Y esperamos en ti, Dios, que los que escuchen esta palabra, este testimonio, aleluya, sea de bien, sea de mucho beneficio, mucho, aleluya, ayuda a aquellos que inician y entiendan que el que busca a Dios lo encuentra. Más como dice tu palabra, buscarte a ti mientras pueda ser hallado. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en aquellos que están iniciando, que tú has entregado un ministerio sobre ellos y que ellos sean capacitados, aleluya, aún con la experiencia que tengan y puedan fluir y madurar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Señores, así que Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su hermano Luis Paredes y el pastor Wilkins del Carmen. Hasta la próxima. Esperen la segunda parte de esta entrevista. Así que Dios le bendiga. Amén. Pastor, gracias. Dios te bendiga. Dios le bendiga más.